disk computer. Voy a empezar por compartir. Y repasando un poquito, por las dudas que alguien no hubiera estado en la clase pasada, el tema que estamos viendo ahora es redes neuronales y deep learning. Y en la clase pasada, sobre todo, estuvimos viendo los fundamentos de las redes neuronales. Y hoy vamos a ver si podemos ver algunas aplicaciones y algunos comentarios. Esperen que voy a responder acá. Bien. Empezamos viendo un poco de regresión lineal y regresión logística. Y empezamos viéndolo porque además hay muchas cosas desde el punto de vista de cómo se hacen las cosas que son comunes a las redes neuronales y donde las redes neuronales son una versión un poco más compleja de un método similar, que es este que está resumido por acá después de la regresión, que es, a ver si lo encontramos, esto, ¿no? Que tenemos una representación de los atributos de la entrada, una función de hipótesis que calcula la clase o el valor, ¿no? La clase es para regresión logística, y una función objetiva que se llama función de costo o función de pérdida, que es lo que generalmente vamos a intentar minimizar el error sobre los ejemplos de entrenamiento. Y ya después un algoritmo, el más conocido es gradient descent en sus diferentes variantes, pero hay otros, y hay versiones más finas, digamos, de cada uno, para lograr optimizar, buscar el mínimo de la función objetivo. Si ustedes se fijan en entender esto, es muy útil para leer muchas cosas de la literatura sobre redes neuronales que si uno no lo conoce, le parece japonés, digamos. Entonces, es interesante entender esto desde un punto de vista conceptual y es un poco lo que tratamos de cubrir en la clase pasada. Y bueno, luego vimos las redes neuronales y cómo se ajustan a ese tema, ¿no? Lo que vamos a ver un poco, y bueno, y estuvimos hablando un poquito también de aprendizaje de representaciones, esa capacidad que tienen las redes neuronales de, además de cumplir su función, ya sea clasificación o regresión, aprender una estructura interna que nos puede servir para otro tipo de tareas, eventualmente. Y porque además son capaces de aprender a partir de atributos muy atómicos o simples, cosas más complejas, ¿no? Y vimos un poco de qué se trataba esto de Deep Learning. Es un trabajo que viene, ya les digo, principalmente desde los años 80, aunque en realidad se remonta a mucho antes, y que tuvo como una explosión en esta década de la cual estamos viviendo el último año. Y vamos a ver un poco, hablamos un poco de qué había pasado y ahora vamos a ver un poco algunas aplicaciones muy interesantes de las redes neuronales en diferentes dominios, ¿no? Las redes neuronales funcionan, y lo van a ver claramente, en dominios donde hay muchos datos y por eso es fundamentalmente que explotaron en esta década que les decía. Entonces, vamos a empezar desde acá, yo creo, a lo mejor. Queremos, el aprendizaje de representaciones, lo que queremos es, en problemas donde son más complicados, donde hay muchos datos de entrada y que están combinados de forma muy compleja, nos interesa reconocer cosas, pero de forma que sean robustos a variaciones y también a la vez sensibles a variaciones mínimas. Cuando digo robusto a variaciones, me refiero a que si yo tengo diferentes gatos en fotos
con diferentes posiciones, en diferentes lugares, bajo diferentes condiciones de luz, por ejemplo. Queremos que la red pueda abstraer qué tienen en común todas esas figuras, pero además que sean robustas a ciertas variaciones que hacen que un gato no sea un gato, sino un tigre, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tratan de hacer las redes neuronales, los modelos de red aplicado a imagen. Es decir, y lo hacen como tratando de poner un stack de capas que cada una de ellas mapea entre una capa y la siguiente los resultados y buscan que en cada una de ellas reconocer atributos cada vez más complejos. Y si ustedes se fijan, ya que estamos, vamos a mirar acá una cosa interesante, y es que supongamos que en esta primer layer se reconocen bordes de las imágenes. Y en esta última layer es donde efectivamente se vuelven las cosas más complejas y es donde se reconocen gatos de no gatos. Si yo logro entrenar, imagínense que yo tengo imágenes de millones de gatos, ¿tá? Y entreno esta red para aprender a reconocer gatos, diferenciar gatos de otros animales. Fíjense que en esta red yo lo que aprendí fue a distinguir, por ejemplo, bordes, ¿no? Supongamos que es eso, o atributos de muy bajo nivel. Esto que yo aprendí acá me puede servir para reconocer, por ejemplo, perros. ¿Y cómo hago? ¿Y qué hago yo para eso? Y bueno, esto me es útil porque en realidad los bordes son comunes, ya sean gatos o no gatos. Yo lo que puedo hacer es ajustar con muchos menos ejemplos las imágenes, manteniendo estas capas y volviendo a entrenar solo esta última, supongamos, ¿tá? Con algunas imágenes que pueden ser muchísimas menos porque yo ya aprendí esta cantidad de cosas de las imágenes de gato, puedo reentrenar esta última capa y a partir de imágenes de perro con muchos datos, y tengo una nueva red que lo que hace es reconocer perros. Esa cosa conceptual es lo que van a ver que aparece por ahí con el término, y que está muy de moda ahora, transfer learning. Transfer learning quiere decir que el conocimiento que yo adquirí aprendiendo un problema lo puedo trasladar a otro. Y eso tiene consecuencias muy importantes porque el transfer learning es un viejo problema del aprendizaje automático, es cómo lo que yo aprendí en un problema lo puedo aplicar a otro. Bueno, cuando nosotros hacemos esta jerarquía que naturalmente imponen las redes neuronales feed-forward, eso se traduce en volver a entrenar los valores de pesos de la última capa y suponer que los otros están bien porque reconocen atributos que son comunes. Al yo estar yendo de lo más sencillo a lo más complejo, puedo hacer ese tipo de cosas. Así que si ustedes ven por ahí el término transfer learning, se refiere a eso y tiene consecuencias muy importantes en el procesamiento de imágenes y en el procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, que ahora vamos a hablar un poco. Bueno, acá vimos un poco la historia, que esto ya lo estuvimos comentando. Estuvimos hablando de las redes feed-forward, que fue nada más y nada menos lo que hablamos en la clase pasada. Y también dijimos que una red neuronal feed-forward es una cosa muy poderosa y hay algo que se llama el teorema de la aproximación universal que dice que yo puedo representar un montón de funciones con esto. Casi todas las funciones que se nos ocurren se pueden representar con redes neuronales. Eso quiere decir que son muy potentes, o sea que si yo puedo, si hay una cierta función de hipótesis que separa perros de gatos y que tiene que ver con los atributos de la entrada, si yo logro encontrar los parámetros adecuados, esa red neuronal va a poder reconocerla con mucha precisión. ¿Tá? Lo que no sabemos todavía, o no hablaba el teorema de la aproximación, es cómo calcular esos parámetros. Y eso es un poco lo que estuvimos viendo que hacemos con los algoritmos de backpropagation. ¿Tá? Ahora, las redes neuronales tienen un problema, tienen varios problemas. El más grande es nuestro viejo problema, al que ya le asociamos acá el dibujito, le pusimos hasta una carita, que es el sobreajuste. Y las redes neuronales son especialmente sensibles al sobreajuste por sus propias características. Si vos tenés millones de parámetros, es probable que encuentres una combinación de parámetros que se ajuste exactamente a los datos de entrenamiento, pero que no te sirva para nada para predecir. Era aquello de
una red que termina reconociendo el nombre de cada uno de los pasajeros del Titanic. Pero aunque no tuviéramos el nombre, podría reconocer la combinación exacta de atributos de cada caso y memorizarla, y eso está muy bueno, pero no sirve para nada. O sea, reconoce perfectamente en el cuerpo de entrenamiento, pero no sirve para nada para generalizar. Además, son difíciles de entrenar porque tienen millones de parámetros, y al tener millones de parámetros, computacionalmente son muy costosas. Entonces, si yo quiero que las redes neuronales funcionen, voy a tener que hacer alguna cosa para lograr que tengan menos parámetros, esencialmente. Sobre todo cuando tengo muchos datos y millones. Y aquí está otro de los temas que hicieron que en el siglo XXI las redes neuronales empezaran a funcionar mejor. ¿Tá? ¿Y qué es eso? Bueno, la solución para eso es intentar forzar ciertas invarianzas en la arquitectura reduciendo el número de parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, fíjense que una de las grandes cosas que yo le dije de las redes neuronales es que yo no necesito introducir conocimiento en la red, que todo lo aprenden a partir de los ejemplos que están viendo. ¿Tá? Todo eso muy lindo, pero desde el punto de vista computacional y desde el punto de vista de la necesidad de tener muchos datos, es muy difícil de llevar a la práctica, sobre todo desde el punto de vista computacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos un pasito para atrás, ¿sí? Volvemos a llamar a los lingüistas, como decían, porque hay una, no sé si esto lo conté en este curso o lo conté en aprendizaje automático, bueno, que en el procesamiento de lenguaje natural, y parece que en el mundo de las imágenes fue igual, se decía que en un momento todo el conocimiento lo trataban de modelar expertos, típicamente los lingüistas. Cuando aparece el aprendizaje estadístico, hay una frase muy famosa de Jelinek, que era un científico que en los años 90 en IBM volvió a reflotar el aprendizaje a partir de los datos, el aprendizaje estadístico. Y hay una frase muy famosa que decía: cada vez que he hecho a un lingüista de mi equipo, la performance mejora. ¿Por qué? Porque en ese momento había como un optimismo muy grande en que los datos nos podían dar todo, y que los expertos estaban para jorobar nomás. Esa ida y venida, nosotros trabajamos mucho con lingüistas y siempre le tomamos el pelo con eso, y porque el procesamiento del lenguaje natural y el procesamiento de imágenes siempre ha sido un ida y vuelta hay como una oscilación entre, vamos a aprender todos los datos, y no, vamos a preguntarle a los expertos. Y en realidad la solución, como siempre, parece estar en el medio. Nosotros tenemos que incorporar el conocimiento que tenemos del mundo o de la disciplina dentro de nuestros métodos para hacer las cosas más performantes. Ahora estamos en un momento en el cual estamos oscilando en un punto muy alto, sobre todo a nivel de opinión generalizada, de que, bueno, con las redes podemos aprender todo a partir de los datos, las redes funcionan como una licuadora donde yo meto los datos adentro y salen la solución de nuestro problema. Está como muy de moda esa, pero en los ámbitos más científicos se está volviendo a una modificación de ese péndulo, donde hay gente que está diciendo, bueno, ya está, todo muy lindo, las redes andan, está todo muy bien, pero si queremos seguir mejorando todavía más, vamos a tener que entender de nuevo y mejor cómo son los problemas de fondo difíciles, que son más difíciles de resolver. Entonces, ahí es cuando uno hace el chiste de vos, díganle a los lingüistas que vuelvan. Y acá pasa lo mismo, díganles a los expertos en procesamiento de imágenes, que les habían dicho, bueno, ya ustedes no precisan nada, al final esto se deduce todo de cómo se aprenden las representaciones, y ustedes no lo necesitamos, pero no, porque lo que se hace es decir cosas sobre las características de las entradas que puedan ayudar a la red a aprender más rápido. Eso en el procesamiento de imágenes, por ejemplo, nos lleva a esto que se llaman las redes convolucionales, ¿tá? Que fueron las que revolucionaron el aprendizaje y revolucionaron mismo el reconocimiento de imagen. Ahora vamos a ver un poco de eso. Las convolutional neural networks son un tipo de red feed-forward, ¿tá? Que aprenden características a partir de los ejemplos, pero asignan pesos a características, y ahora vamos a ver qué. Una convolutional neural network luce más o menos así, ¿no?
Es decir, tenemos una entrada, que en este caso, por ejemplo, es un número. Vamos a ver qué es esto, le aplicamos una convolución, después le aplicamos pooling, le aplicamos una convolución, le aplicamos pooling, aplicamos una red fully connected, le aplicamos un softmax y obtenemos el valorcito, una distribución de los valores entre 0 y 9. ¿Tá? Conceptualmente funciona exactamente igual que una red feedforward, tiene varias capas, ¿sí? No tiene nada que hayamos inventado, salvo estos dos términos que ahora vamos a ver lo que es. ¿No? Pero funcionalmente son exactamente iguales, reciben los píxeles de entrada y devuelven cuál es el número. Y ellas mismas deberían aprender las representaciones. Pero lo interesante es que utilizan convoluciones. ¿Qué son las convoluciones? Desde un punto de vista matemático, una convolución es, yo tengo una matriz, imagínense que estos son los valores de los píxeles, del color de los píxeles de esta matriz. Y lo multiplico por una matriz más chiquita, ¿tá? Que le aplico una operación lineal, que esencialmente es, dado el 50 que tengo acá en el medio, lo multiplico por 0 y voy dando la vueltita por acá. En este caso, como solo vale 1, el único que vale es 42, y al aplicar la convolución, este 50 se transforma en 42. Las convoluciones son muy útiles, dicen los que saben, en el procesamiento de imágenes, porque lo que hacen es detectar ciertos patrones según el valor de esta convolución, detectan diferentes patrones dentro de una cierta imagen. Por ejemplo, esta convolución lo que detecta es, transforma una imagen en solamente sus bordes. ¿Tá? ¿Cómo se aplica una convolución? Bueno, este cuadradito yo lo voy moviendo pasito a pasito por toda la imagen, a ver si tengo algo acá. ¿Sí? ¿Ven? Voy moviendo toda esta matriz de 3×3, la voy moviendo acá, luego acá, luego acá, luego acá, y así atravieso toda la imagen para devolver una nueva imagen. ¿Ven? Acá está probándolo en este caso, y lo que hace es modificar esto. Fíjense que lo que tiene de interesante esto es que para ir de esta imagen a esta otra imagen donde tenemos marcados los bordes, pónganle, supongamos de esta, para ir a una imagen donde tengamos solo marcados los bordes, con lo cual habremos detectado cierta característica de la imagen, solo necesitamos, ¿cuántos parámetros? ¿Cuántos parámetros vamos a necesitar para esto? Para hacer esta multiplicación. Si esta es la imagen original, solo necesitamos estos 9 parámetros, porque yo este cuadradito que tengo acá, lo utilizo el mismo cuadrado, lo utilizo para toda la imagen. Las redes convolucionales capturan la idea de que si un borde se da acá arriba, es lo mismo que si se da acá en el medio o si se da acá de este otro lado. O sea que el concepto, reconocer un borde, no depende de qué punto de la imagen sea. Entonces yo no necesito reconocer borde acá y con otros parámetros reconocer borde acá y otro parámetro, sino que utilizo solo una matriz para toda la imagen. Con lo cual me ahorro un montonazo de parámetros. Y eso no es solo bueno desde el punto de vista computacional, sino que además me permite generalizar mejor. Y si ustedes piensan en que un gato es lo mismo en la parte de arriba a la izquierda que abajo a la derecha de una imagen, se empieza a ver por qué las redes convolucionales son muy útiles, porque permiten generalizar. Entonces, una capa de convolución lo que hace es esencialmente hacer lo mismo que hacíamos hoy, pero en lugar de tener para cada píxel un valor que vaya hacia cada una de todas las otras neuronas de la segunda capa, lo que tenemos son pequeños filtros, que son, ponele, de 3×3 o 5×5 o cosas así, al que se multiplica de la misma forma que multiplicábamos antes las salidas de A. Es decir, multiplicamos por esos pesos, que son estos chiquitos, los valores de la imagen para obtener un nuevo, lo que se llama mapa de activación. Y esta G es la misma función de activación que antes. O sea, estamos haciendo lo mismo que antes, pero ¿qué hacemos?
imponemos, en lugar de aprenderla, la invarianza traslación. O sea, en lugar de que la red se dé cuenta sola de que los bordes son más o menos lo mismo en todos lados, yo ya se lo digo porque yo ya lo sé. Estoy poniendo conocimiento experto adentro de la red. Y lo estoy haciendo con la regla de juego de la red, porque yo en realidad no hice nada raro acá. Metí un cierto filtro especial en la red feedforward. ¿Tá? Y además, bueno, como les decía, se comparten los pesos. Entonces, al compartir los pesos, tengo muchos menos valores para aprender y puedo generalizar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos la idea de las redes convolucionales? Las redes convolucionales son todo un área de estudio, son una de las más activas que existe, una donde está más avanzado el tema de aprendizaje de redes, y la gente de Electro da un curso que vamos a ver si se da en el segundo semestre, que es especialmente hablando de procesamiento de imagen, ¿tá? Donde ustedes pueden aprender mucho más sobre este tema. Pero la idea general es un poco esa. ¿Tá? Bueno, acá hay un poco más esto es parte, esta PPT la saqué de un curso que dio Mauricio del Horacio en su momento, y que es este curso que les decía. ¿No? Y además, como son redes neuronales, y acá está lo interesante, yo puedo poner varios filtros. Entonces, fíjense que yo, ojo, el filtro, este valor, vamos a aclarar una cosa bien, ¿eh? Este valor, yo no se lo doy. Yo no le digo a la red, usa un filtro para que aprenda los bordes, como hacía antes. Esto lo dejo que lo aprenda ella, que a partir de los ejemplos aprenda cuáles son las convoluciones que son útiles para la tarea. Lo hace aprendiendo a partir de los ejemplos. Entonces, tengo varios filtros, cada uno aprende cosas diferentes. ¿Ah? Y eso es lo que se pasa a la siguiente capa. ¿Tá? Luego, esa era una de las características que tenían, que eran las capas de convolución. Después hay otro que se llaman capas de pooling, que simplemente lo que hacen es, bueno, si me dio ciertos valores en la imagen, la achico quedándome solo con el máximo. Es decir, tiro parámetros. Puedo hacer max pooling o average pooling con promedio, pero la cuestión es que achico mi imagen, con lo cual también de esa forma reduzco los parámetros y, una cosa que me preguntaban en la clase pasada, reduzco el sesgo, digamos, que no se me sobreajuste a los datos. ¿Tá? Entonces, luego de la capa de convolución, se le aplican capas de pooling, y bueno, y eso se puede, y lo que tienen de bueno es que eso se puede ir apilando, porque son redes. Entonces, fíjense que esta red, que surgió en el año 98, que se llamaba LeNet, tenía todas estas características. ¿Tá? Todo esto que yo les estuve contando, ya estaba en ese paper y acá lo ven, Abencio y Lecun, que decían, bueno, podemos aprender a reconocer dígitos, ¿tá? No sé por qué usan una A, si son dígitos, a partir de una red de este tipo. Y lo aplicaban a reconocer dígitos escritos a mano, un corpus muy conocido de dígitos escritos a mano de la oficina del censo de Estados Unidos. ¿Tá? Y mostraban que andaba bastante bien. Andaba bastante bien, pero no era nada del otro mundo. ¿Y eso por qué? Y bueno, lo que pasa es que faltaba hardware. ¿Tá? Faltaba hardware, faltaba capacidad de cómputo, entonces no llamaron tanto la atención, y había otros métodos en ese momento que funcionaban más o menos igual, más o menos bien. Support Vector Machine, ¿tá? Entonces tampoco llamaron tanto la atención, pero es un paper del 98. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de seguir con las... Bien. Veo que Perdón, tengo una pregunta. Claro, no sé quién me está hablando ahora, porque ahora los asusté y se borraron todos de las cámaras. Acá me prendí. Bien. Tengo una pregunta. Yo venía bárbaro hasta que dijiste que la red aprendía sus propias convoluciones, o sea, aprende sus propios filtros. Entonces, si aprende sus propios filtros, en realidad no veo cómo zafás del problema de tener muchos datos, porque no solo tiene que aprender lo que tiene que aprender, sino también tiene que aprender los filtros. Sí. En realidad es el mismo problema.
Es decir, lo que aprende son los filtros. Lo que pasa es que vos, cuando vos decís, aprende lo que tiene que aprender, en lugar de aprender el mapeo entre una imagen y otra, entre una capa y otra, aprende el filtro, que son mucho menos parámetros. Pero el problema es exactamente el mismo. Como son menos parámetros, puede que necesite menos datos, digamos, pero principalmente el tema es que necesitas menos cómputo. O sea, un camión. O sea, que con los mismos datos seguramente va a ser mucho más performante porque son menos los parámetros que tenés que aprender. Y una vez que aprendiste los filtros, los reutilizás. Sí, claro, esto pasa siempre. Es decir, vos terminás entrenando la red y aprenden esos filtros. Y podés, por supuesto, lo utilizás para la tarea, pero también podrías utilizarlo para otras cosas, y de hecho es algo que se hace mucho eso. Es decir, que las capas primeras, por eso se publican las redes, y ahora lo vamos a ver un poco, las redes que se entrenan se publican, porque otro tipo puede agarrarla para especializarla en otra tarea, digamos. Esa es justamente una de las grandes ventajas. Por eso cuando Google entrena sus super redes neuronales, no solo es importante porque lo hizo Google, sino porque lo publican y yo lo que tengo que hacer no es volver a entrenarla, que por supuesto no tengo el cómputo que tiene Google, pero sí puedo bajármela y ese conocimiento adquirido ajustarlo para parte de mi proceso. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo un poquito hablando de esto. Cualquier cosa me interrumpen, recuerden. Fíjense que con la misma arquitectura, pero unos años después, en el 2012, aparece AlexNet, que no es la misma arquitectura porque es bastante más compleja y grande, digamos, ¿tá? Pero, y además la entrenan a partir de ImageNet. ImageNet es una base de imágenes que en ese momento tenía 1 millón de imágenes y 1000 categorías. Podemos entrar a verla si quieren. Pero esencialmente son imágenes con su categoría asociada. Si por ejemplo le pido post. Justo estás bajo mantenimiento. Bueno, son imágenes con su categoría asociada. Esto es una araña, etcétera, ¿no? Y acá dice araña. Bueno, entonces a partir de esa red entrenada, a partir de ImageNet, que en ese momento era 1 millón de imágenes y 1000 categorías, empiezan a entrenan una red para reconocer esto. Y pasa una cosa como milagrosa. La tasa de error la bajan 10 puntos menos que el estado del arte al momento. O sea, en ese momento el error daba, el tipo en las primeras 5, top 5 quiere decir que le invocaste de las 5 primeras que cantaste, de las 1000 categorías estamos hablando, invocaste lo que era entre las primeras 5. Y ahí tiene una tasa de error de 17%. Y de 37% si me invocaban de primera. Eso era 10 puntos menos que el estado del arte. Fue una cosa asombrosa. Y también fue asombroso cómo siguió creciendo el reconocimiento de imágenes. Y en el 2017, en esta competencia de ImageNet, 29 de los 38 equipos de la competencia tienen una precisión mayor al 95%. Es decir, se siguió, ¿y cómo se siguió? Y se siguió entrenando redes cada vez más complejas. Las que tan últimamente son una locura, ya no se pueden ni ver dentro de una imagen, pero son mucho cómputo y muchas capas y más datos, más capas y más datos, más capas y más datos. Hoy en día ImageNet ya tiene 14 millones de imágenes y 20.000 categorías. Y es un área que sigue. Si hay un área que está on fire, digamos, es el del reconocimiento de imágenes, donde hay una investigación disparatada. ¿Está? Bueno, y con eso más o menos es en lo que está el reconocimiento de imagen. ¿Está? Algo parecido pasó en el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural... Una consulta. Sí. ¿Las redes convolucionales se usan específicamente en reconocimiento de imágenes o tienen algún otro uso?
No, las redes convolucionales en procesamiento de lenguaje también la podés usar, aunque no parece tan obvio y natural, también las usás porque vos podés tener patrones que se repiten en las oraciones, por ejemplo. Entonces, si vos querés hacer reconocimiento de más largo alcance, se usan para procesamiento de lenguaje, digamos. Y supongo que debe haber otras aplicaciones que yo no conozca, digamos, que también se utilizan, digamos, porque eso, como decíamos hoy, el filtro está motivado por las características de las convoluciones, está motivado por las imágenes, pero se podría aplicar a cualquier red, digamos. Donde vos tengas fenómenos locales que se repiten en diferentes partes de la entrada, tiene sentido usar una red convolucional. De hecho, ya les digo, en el reconocimiento de textos, por ejemplo, se utiliza también. Gracias. Bien. En el procesamiento de lenguaje natural, el procesamiento de lenguaje natural es intentar entender cosas escritas o dichas por los humanos. ¿Tá? En particular, es muy importante el reconocimiento de la clasificación de ciertas estructuras como las oraciones o los documentos. ¿Tá? Yo quiero tener un documento, esperen un poquito que voy a cerrar la ventana porque tengo un perro ladrando. Cosas de este mundo que vivo. Ahora, una forma, como les decía, tradicional de representar, bueno, lo que necesitamos realmente para reconocer documentos o oraciones, tenemos que bajar a reconocer las palabras. Entonces, si yo tengo un documento, por ejemplo, yo puedo representar cada una de sus palabras, puedo representar un documento con lo que se llaman vectores one-hot. Vectores one-hot son la suma de muchos vectores donde cada uno de estos tiene un 1, tiene una posición por cada palabra de mi vocabulario. Creo que esto ya algo hablamos. No sé si fue acá o en otro. Estoy dando 2 clases a la vez, me pierdo un poco qué digo en cuál. Donde tenemos, sí, lo hablamos en la clase de metodología hablamos un poco. Yo puedo representar una palabra como, tengo un vector con todo mi vocabulario posible. ¿No? O sea, este vector puede tener, ponerle 20.000 lugares, 20.000 componentes. Y vale 0 en todos, menos en el 1, que es en la palabra que estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo una forma tradicional, la palabra una va a tener una posición en el vocabulario y mi vector, el vector que representa a una, va a tener ceros en todos lados, menos en la posición de una. Y luego forma va a tener ceros en todos lados. Entonces yo con eso, si ustedes piensan, por ejemplo, en una red que yo quiero clasificar un documento, por poner un problema bien sencillo. Quiero clasificar un documento a partir de las palabras que tiene, bueno, podría armar una red neuronal que recibiera cada una de las palabras utilizando un vector one-hot, que es en este formato, cada una de las palabras de la entrada, y que me devolviera como salida de la clasificación. Y mi red aprendería los pesos de la forma que lo estuvimos viendo. Lo interesante aquí es que hay otra forma de representar a las palabras, que es esto que está acá, que se llama word embedding. Seguramente han escuchado hablar de word embedding. Word embedding son una forma más compacta de representar una palabra, donde en lugar de tener este formato de unos y ceros disperso, son vectores mucho más chicos, 50, 100 lugares, y que su posición en el espacio n-dimensional tiene que ver con, por ejemplo, los lugares donde aparecen en los textos. ¿Sí? Entonces, supongamos que estos vectores, ahora vemos un poquito más de eso, pero estos vectores pueden ser muy útiles porque, al igual que pasaba con las convoluciones, cuando yo alimento una red, tengo mucho menos parámetros que en estos casos, que son altamente dimensionales. Pero además tienen otras ventajas, y es que, por ejemplo,
si yo tengo en esta representación perro, supongamos que esta es la representación de perro y esta es la representación de gato, la primera y la segunda. ¿Tá? Nada de la representación, todos los vectores one hot son ortogonales entre ellos. ¿Qué quiero decir? Que ninguno de ellos está más cerca o más lejos de otros dependiendo de su semántica o de algo. ¿Tá? Simplemente son todos cosas diferentes. En cambio, los word embedding tienen como característica, ahora vamos a ver por qué, por cómo nosotros calculamos esas representaciones vectoriales de las palabras, hacen que perro y gato, o lunes y martes, por decir algo más claro, lunes y martes, como aparecen en contextos similares en el texto, son más parecidos entre ellos que respecto a otras palabras, lo cual hace que fíjense que si yo utilizo como entrada perro en una red, y en un documento, por ejemplo, y concluyo que esa red entiende que si aparece muchas veces la palabra gato, aprende a que eso es un documento sobre animales. ¿Tá? Supongamos que tenemos eso a partir del entrenamiento. Pero resulta que perro no aparecía en el entrenamiento. ¿Tá? Si yo uso OneHot, o sea, uso este tipo de entrenamiento, cuando le aparece la palabra perro, a la red no le dice nada. No lo puede generalizar de perro a gato. ¿De acuerdo? En cambio, si están representados como un word embedding, la red va a encontrar valores más cercanos a los que encontró en el entrenamiento y por lo tanto probablemente va a aprender a generalizar eso. Esto lo estoy diciendo muy en general, muy a la ligera, porque hay que ver cómo hacer eso, pero la característica importante de los word embedding es eso, que no solo capturan la noción de palabra, sino que capturan la noción de cercanía entre palabras. Y palabras cercanas podemos hacer que se comporten parecido, lo cual es muy importante en el lenguaje natural, porque nosotros los humanos tenemos, por suerte, porque si no sería aburridísimo todo, muchas formas parecidas de decir las cosas, entonces facilitamos la generalización. Si, por ejemplo, y acá está un poco la idea de los modelos de lenguaje, fíjense que los modelos de lenguaje neuronales, un modelo de lenguaje es algo que intenta predecir la probabilidad de una oración. Supónganse que yo tengo algo que quiere hacer reconocimiento de escritura. Entonces, fíjense que yo les digo, si yo les digo que el primer reconocedor me dice et ud per, y el otro me dice es un perro, o mejor, en un cerro, en un cerro, y la otra me dice es un perro. ¿Tá? Las dos tienen palabras, por las palabras yo no puedo saber muchas cosas de eso. ¿Tá? Pero sí, yo sé si probablemente sea más probablemente sea la segunda, porque la de arriba no tiene sentido, porque no es común que en un lenguaje después de es un aparezca otra, que es un perro es una oración con probabilidad alta en el lenguaje, y et un cerro no, por más que sean palabras. Entonces los modelos de lenguaje lo que buscan es tratar de encontrar la probabilidad de una oración, o una secuencia de palabras. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo proponen las redes neuronales? Dice, bueno, agarremos enormes cantidades de texto, enormes, y tratemos de, a partir de las primeras palabras de una oración, predecir la siguiente. ¿Tá? Entonces, yo digo, entrenar una red neuronal para, y trato de predecir cuál es qué. ¿Tá? ¿Cuál palabra va a seguir después? En base a muchas veces que encontré cosas que decían entrenar una red neuronal. Bueno, acá hay que ver cómo generalizar, es todo un tema el de los modelos de lenguaje, pero la idea es que lo importante acá es que tenemos cantidades enormes de texto para procesar, y eso es enormes. Ayer se publicó un modelo de lenguaje
que publicó Microsoft, hecho a partir de 17 billones de palabras. ¿Tá? O sea, datos tenemos y muchos. Entonces, a partir de esa red neuronal, pasa algo muy interesante, pero que es exactamente lo mismo que vimos al partir al comienzo del curso. Y es, al tratar de resolver ese problema de predecir la siguiente palabra, que es un problema de clasificación, ¿no? Es decir, a partir de n palabras, predigo la n más 1. Yo voy a entrenar una red de la forma que lo estuvimos aprendiendo. ¿Tá? Pero fíjense qué interesante, y es que la primera capa de la red, donde yo reconozco, recibo las palabras en un formato one hot, ¿no? Recibo las palabras en un formato one hot. Los pesos de la primera capa, yo los puedo ver como representaciones densas de la palabra. ¿Sí? Puedo quedarme con la primera capa de la red y decir, ah, esto es, cuando la palabra que aparece es entrenar, mi primera capa toma estos valores, que van a ser muchos menos que los 20.000 del one hot de entrada, van a ser 100, póngale. Con esos 100 valores yo estoy representando la palabra entrenar, en una representación parecida para palabras que aparecen en contextos parecidos. Y eso, entonces estoy logrando esto que quería hoy acá, que era que los embedding parecidos tengan valores parecidos. Y pasan cosas muy increíbles, ¿no? Porque ellos capturan relaciones que algunas las sabemos describir, como cuando decimos, bueno, si lunes y martes van a estar cerca porque son días de la semana. Bueno, esas las detecta, y si ustedes miran acá, fíjense que, por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, acá están juntos tía, hermana y sobrina, y acá está sobrino, tío y hermano, que están como juntos. Hombre y mujer quiero decir, ¿no? Pero no solo eso, no solo que agrupan palabras muy parecidas, sino que además desde un punto de vista vectorial, fíjense que yo para ir de hermano a hermana, tengo que hacer un recorrido muy similar que para ir de hombre a mujer. ¿Entiendes? Proyectamos los vectores a 2 dimensiones y nos da que tienen un comportamiento muy parecido. Entonces, y acá esto es bastante famoso, hombre, rey, si yo hago la cuenta, rey, debe estar por acá, no lo veo. Rey menos hombre, ¿sí? Más woman, me va a dar queen. ¿Ah? Una cosa que cuando lo descubrieron era como increíble, en los hechos no funciona tan exactamente así como queremos, pero tienen esas propiedades que son muy interesantes por eso, porque yo aquí puedo saber sustituir palabras por palabras similares. En realidad esos word embeddings se pueden utilizar, como recién preguntaban, para otro montón de cosas. Y de hecho, cambiaron totalmente el procesamiento del lenguaje porque ahora a nadie se le ocurre, no. En una tarea con muchos cosas, siempre incorporar los word embedding de la palabra, que ya vienen precalculados, ¿tá? Nos sirve mucho para generalizar. Y no tenemos que andar yendo a buscar sinónimos explícitos o cosas así, sino que encontramos embedding cercanos. Aquí tenemos un ejemplo de un neural model, como yo les decía hoy, que es aplicar más o menos lo mismo de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Desde el punto de vista teórico es más o menos lo mismo, fíjense. Acá tiene una trampita, que ahora vamos a hablar un poco, que es que va procesando las palabras en secuencia, que ahora vamos a hablar un poco. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda, digo? Bien. Sí. Yo, perdona. Dale. Yo estaba pensando en el tema de idioma, porque seguro que hay mucho hecho en inglés. ¿Qué pasa con el idioma español, por ejemplo? Sí, en términos de O recursos, con otros idiomas. sí, en términos de recursos hay muchísimo para el inglés. Para el español hay bastante y se ha construido algunos modelos muy interesantes para el español. Nosotros en facultad, por ejemplo, hicimos, nosotros en uno de los proyectos de grado, armó unos word embedding y los utilizamos a partir de diarios uruguayos, de la internet uruguaya, digamos, se bajaron texto y se generaron, no me acuerdo a partir de cuántos millones de palabras
se armaron unos word embedding. De todos modos, en inglés es una locura, pero se está trabajando mucho también en multilenguaje, porque ahí juega mucho la traducción, entonces la traducción también se modela con este tipo de lenguajes y ahí necesitan ejemplos en diferentes idiomas, digamos. Sí hay todo un tema que es como un tema completamente diferente, que es el de los idiomas que tienen muy poco texto, muy poca representación, que ahí los abordajes son de otro tipo, digamos, y los riesgos son de otro tipo, porque hay lenguajes que, por ejemplo, una de las preocupaciones es evitar que desaparezcan, digamos, son otro tipo de problemas. Pero sí, el tema de los recursos sin ninguna duda y sigue. Yo diría que hoy, por ejemplo, si vos podés decir que en el tema imágenes se está mucho más avanzado que en el procesamiento del lenguaje natural, y si comparás inglés con español también hay una diferencia muy, muy significativa, sobre todo desde el punto de vista de los recursos lingüísticos, ¿no? O de texto. Igual en español hay mucho, porque ya en internet hay muchas cosas, digamos. No esta locura de 17 billones de palabras que publicó Microsoft ayer, ¿no? Claro. Además uno ve la curva de crecimiento de los recursos y es exponencial, es una locura, una locura. Ok, gracias. ¿Una otra duda? Yo tengo una preguntita ahí para clarificar esto de los word embeddings. El vector de entrada, ¿qué es lo que está tomando? Toma la palabra y cómo la transforma en vector. ¿Cuáles son los parámetros? Suponete que vos tenés 20.000 posiciones posibles con las 20.000 palabras más comunes de tu vocabulario. ¿Está? Una posición por palabra. Y le pones un 0 en todas menos en la palabra que corresponde. Entonces es un vector muy disperso, que solo tiene un 1 en la posición. Eso es one hot encode. Después hay cosas un poco más afinadas, digamos, pero con relación con respecto a las otras palabras. Digamos, por ejemplo, si vos haces el one hot, creo que lo llamabas. Sí. El hot, one hot si yo, por ejemplo, busco la palabra en inglés de THE, que está en muchos lugares, tendría un vector donde 1 lo tengo prendido, tengo 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, así. Donde el D aparecería, no. No, podría sí tener, si es que te interesa, y por eso, ese es el comienzo, ¿no? Pero cuando se hace recuperación de información se hacen otras cosas, podrías tener en el valor del D, en vez de tener 1 o 0, tener la frecuencia con la que aparece, y eso ya tiene más información. Pero en cada palabra vos tenés 20.000 lugares en 0 y 1 en 1. Eso es el one hot encoding. ¿Y el word embedding? En el word embedding vos tenés diferentes numeritos, que no sabés lo que son. ¿Está? Pero que te dan una posición en un espacio n-dimensional donde n vale 100, ponele. 100 o 200. El enfoque es completamente diferente. Ok. Y que después nos quedamos solo con la capa de los pesos. Eso es lo que decías hoy con el word embedding. No, lo que vos haces es, la capa de los pesos, vos entrás con un one hot. En realidad, los word embedding se calculan generalmente de otra forma que de esta, pero no importa, la idea es la misma. Vos entrenás con one hot encoding, ¿sí? Con estos formatos que yo te digo con el 1 y el 0. Y la primera capa la considerás una representación de la palabra. Esa capa, en lugar de tener 20.000 neuronas, va a tener 100 neuronas. Entonces, los 100 valores de activación de esas neuronas para el valor correspondiente de entrada a cada palabra es la representación de la palabra. Ok. ¿Me explico? Vos tenés la palabra de, que tenemos acá. ¿No? Acá lo tenemos, mirá. La palabra de, ¿sí? Esa yo la transformo en un word embedding, ¿tá? La transformo en un one hot encoding, perdón, ¿sí? Y resuelvo mi problema, que no sé cuál es, en este caso el de predecir la siguiente palabra. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, en la primera capa me fijo qué neuronas se encienden y con qué valores, y esto lo considero una representación de la palabra de. El valor que tomo esto yo lo considero una representación de la palabra de. Después, en otra red, puedo utilizar esto directamente como entrada. En lugar de poner D como one hot, utilizo esto como entrada. ¿Entiendes?
Pero entonces la cercanía, no, a mí lo que me asombra es que eso tenga una cercanía semántica y no una simple cercanía sintáctica. Pues como que ahí parecería que sí, si yo escribo THE y escribo THEX, deberían estar bastante cerca porque los vectores nos, digamos, parecen estar construidos a través de los caracteres. Lo que me asombra, y esa era mi pregunta para entender, era cómo es capaz de captar, digamos, la característica semántica de las palabras solo a través de eso. Bueno, ese es todo un tema de investigación, pero lo que pasa que, reitero, esto es una forma de calcularlo, los word embedding. Hay otros mecanismos que más explícitamente vinculan los contextos, ¿tá? Uh-huh. Como Word2Vec o Globe, pero que utilizan la misma lógica, y lo que ha sucedido es que hay una cosa que se llama hipótesis distribucional. Hipótesis distribucional, ¿sí? Que dice que dime tu compañía y te diré quién eres, una cosa así, que es que las palabras, el significado de las palabras está muy relacionado a el lugar que ocupan dentro del texto, y que palabras que ocupan lugares similares en un texto van a tener significados similares, lo cual es bastante intuitivo, ¿no? Si yo digo, bueno, saqué a pasear algo, ese algo no puede ser cualquier cosa, ¿tá? Entonces, esto muestra un poco que efectivamente es así, que dependiendo del lugar que se... De ahí a que vos, ojo, de ahí a que vos logres concluir cuál es esa clase semántica o cuál es esa relación semántica, está más difícil inferirlo solo a partir de los datos, porque en el caso de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, te van a quedar todos juntos, y ahí vos decís, bueno, acá están los días de la semana. En otras cosas no está tan claro, digamos, que haya un mapeo directo a la relación. Pero sí es cierto que palabras similares se comportan similar y que por lo tanto me permite generalizar. Ok, gracias. Bueno, finalmente, hay otro tipo de redes, porque hasta ahora las redes que nosotros vimos son redes, y acá hay una trampita, ¿no? Esto que yo les mostré acá tiene una cierta particularidad, y es que yo proceso en orden voy procesando en orden la entrada. Ahora lo vamos a ver. Las redes feed forward tienen un vector de entrada y un vector de salida, ¿tá? Las redes recurrentes son un poco diferentes, son una extensión del formalismo de las redes neuronales que permiten trabajar con secuencias de vectores en la entrada y en la salida. Por ejemplo, la clasificación de imágenes es un problema 1 a 1, es decir, yo recibo una imagen y devuelvo una categoría, ¿no? Entonces, una imagen, le digo perro. Pero si yo quiero describir una imagen, entonces yo lo que hago es, le doy una imagen de entrada y quiero devolver una secuencia de palabras que la describan. Podría ser mi problema. Si yo quiero hacer análisis de sentimiento es entender, entender, por ejemplo, en una opinión, si es una posición positiva o negativa, la polaridad que tiene. Entonces yo le doy una secuencia de palabras que conforman un texto, o una crítica, por ejemplo, y quiero devolver una categoría que sea positiva o negativa. ¿Ah? Pero acá proceso en orden. Y finalmente la traducción automática recibe una secuencia de palabras y también devuelve otra secuencia. Y además hay otros casos, como la clasificación de video, que para cada frame devuelve otra característica. Entonces tenemos secuencia y secuencia, pero además sincronizada. ¿Ah? Con la red de feedforward solo podemos hacer esto de acá. Las redes recurrentes lo que tratan de hacer es permitir este tipo de análisis. Y lo hacen a través de un mecanismo de retroalimentación. A diferencia de las redes feedforward, una red recurrente lo que hace es permitir tener un estado, un estado sí, que se representa como un peso, una multiplicación, en el sentido que lo vimos hoy, es decir, un vínculo entre un estado y él mismo en el tiempo, en el siguiente paso en el tiempo. Es decir, está la noción de discreto
de que tenemos un tiempo discreto, vamos, y cada vez que procesamos un elemento se hace un tic, ¿sí? Entonces fíjense que la red luce así. Antes solo teníamos esta línea, pero ahora tenemos un loop. Y es como si tuviéramos una red neuronal de las nuestras de antes, pero desplegada en el tiempo. Es decir, este es el momento t-1, este es el momento t, este es el momento t+1, y en cada uno de ellos yo voy recibiendo una entrada. ¿Sí? Entonces, tenemos que x de t es la entrada en el paso t, s de t es el estado de la red, y una salida que depende solo del estado y de la entrada actual. Pero estos pesos que están acá son siempre los mismos. ¿Tá? O sea, se supone que la red actúa siempre igual, no importa cómo pase el tiempo. ¿Tá? Tengo una pregunta acá. Tiene una relación con las cadenas de Markov, exactamente. El fundamento es parecido, es decir, vos tenés un estado y cada uno, en ciertos sentidos markoviano, digamos, en cada estado vos tenés la decisión tuya depende de la entrada y del estado que tenés. El asunto es cómo tenés ese estado. Entonces, una red básica tiene un vector de estado, una matriz de pesos que ajusta, no quiero pretenderme mucho en esto, ¿no? Ajusta el vector de estado, otra que ajusta el vector de estado con las entradas y la de la salida. Entonces, mi nuevo estado va a ser, esta es la tangente hiperbólica o puede ser sigmoide, esta es la función de activación, pero en lugar de multiplicar la matriz de pesos con la red anterior, como hacíamos antes, lo que hacemos es multiplicar el estado anterior de la red más un cierto valor nuevo a partir de la entrada que recibimos. Y devolvemos la salida. Entonces, una RNN puede verse también como una capa más y por lo tanto también tenemos Deep RNN. No voy a entrar mucho en detalle de cómo funcionan las redes neuronales, pero en su definición inicial no son muy buenas recordando dependencia de término largo, por esto de que deciden muy localmente, y surgen algunos problemas en el entrenamiento, que es que al ir dando los pasos y ajustando por un método que se llama backpropagation in time, que esencialmente es desplegar la red como está acá y aplicar backpropagation, hay problemas. Aparecen vectores que desaparecen, pues se vuelven muy cercanos a cero o crecen demasiado. Entonces, se ha trabajado mucho en formas de evitarlo, pero no voy a entrar mucho en detalle acá. Solo para que les suene, por si lo ven alguna vez, cuando se habla de las funciones de activación ReLU, están muy de moda por eso, porque evitan el problema de los gradientes que explotan. ¿Tá? Y una versión especial de las RNNs, que también seguramente las van a escuchar nombrar porque se utilizan mucho, son las LSTM. Hoy en día casi todas las RNNs que se usan son LSTMs, que están diseñadas para recordar dependencias lejanas en el tiempo, y que son muy buenas para esta tarea que yo les decía hoy, de a partir de una secuencia predecir, y que tienen muy buena memoria, por eso se llama Long Short Term Memory, ¿tá? Porque tienen muy buena memoria de cosas que pasaron. En el lenguaje eso es muy importante, porque por ejemplo si yo digo, me compré un pantalón, llegué a casa y lo lavé. El lo, estoy hablando del pantalón, no de la casa. Entonces, tengo que recordar que estaba hablando de lo. Es uno de los problemas principales del procesamiento del lenguaje natural, que es muy fácil sacar conclusiones cerquita, pero cuando se empieza a hablar de cosas más lejanas, los métodos de aprendizaje, los métodos de procesamiento del lenguaje natural no son muy buenos. Había un chiste que decía, era una multitud, ¿no? Que decía, ¿qué queremos? Queremos procesamiento del lenguaje natural. ¿Y para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos qué? ¿No? Esas distancias y esas anáforas son muy difíciles de resolver. Bueno, las redes LSTM son bastante buenas en esto. ¿Para qué se utilizan las LSTM? Bueno, para esto de los modelos de lenguaje, hay
les recomiendo un artículo, creo que está en las referencias, les recomiendo un artículo que se llama la irracional efectividad de las redes recurrentes, de Andrew Karpathy, que habla de cómo este tipo de cosas permiten solamente a través de mecanismos muy sencillos simular, por ejemplo, cómo habla una persona. Una persona simular cómo habla de nuevas formas. Esto se lo puse como laboratorio ahora en aprendizaje automático. Tienen que hacer algo de eso. La traducción automática, anotación de imágenes, esto es, yo te doy un texto y vos me decís qué está pasando, generación de texto escrito, cosas que hace, la verdad, hace 20 años o menos, parecían increíbles en el procesamiento del lenguaje natural, hoy se están volviendo posibles y los saltos han sido muy grandes, sobre todo por este tipo de aplicación de este tipo de textos. ¿Para dónde va el aprendizaje automático? Deep Learning, bueno, según LeCun, Benjo, Hinton, en este artículo de Nature, que también les recomiendo leer, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a seguir trabajando en aprendizaje no supervisado, va a volver el tema. Mucho más progreso en visión artificial, y además Reinforcement Learning. Reinforcement Learning es una forma de aprendizaje que es un poco diferente, que es un aprendizaje que aprende de refuerzo, aprende de estímulos de la realidad. Es un tema que existe hace mucho, pero que se está poniendo muy importante. Y esto muy interesante es lo de la representación, combinar las redes con el razonamiento complejo, que a mí me parece lo más interesante. Porque las redes neuronales, a pesar de que, casi todo lo que vemos como inteligencia artificial, a pesar de que son muy potentes para resolver un montón de cosas, están muy lejos de razonar en el sentido humano de la palabra, sacar conclusiones o evolucionar en ese tipo de cosas. Todavía falta muchísimo y yo creo que ahí hay mucho para avanzar y para trabajar, pero no importa lo que diga yo, pero sí es lo que dice LeCun, Benjo y Hinton, como los papás de todo esto. Respecto al software, hay mucho software en esto, y gran parte del éxito yo creo que se debe a esto. La característica principal de toda la movida del aprendizaje automático en particular y del deep learning en particular es que todo lo que las compañías hacen, lo hacen open source. Les costó alguna más que otra, pero hoy en día no hay biblioteca decente de aprendizaje automático, de deep learning que no sea open source. ¿Por qué? Porque las compañías entendieron que no iban a poder seguir el ritmo del desarrollo si no los publicaban como código abierto, y les ha sido muy exitoso. Entonces hay un montón de bibliotecas. Las más conocidas son TensorFlow, que es la de Google, PyTorch, que es la de Facebook, que se está poniendo muy de moda. Pero hay otras más. Hay otra de Microsoft. Hay un montón. Café, Keras. Y ahora hay una muy interesante que se llama HAX, que es algo en lo que está trabajando Google, que es en volverlo más compatible con NumPy. NumPy es como la biblioteca de procesamiento numérico de Python más famosa. Este tipo de bibliotecas son parecidas a NumPy, pero como que lo reinventaron, y esto está tratando de compatibilizar NumPy con la GPU, que se pueda paralelizar, porque todas estas bibliotecas tienen como característica fundamental que son capaces de utilizar la GPU para dividir cálculos, y además, estas tres cosas son, ¿no? Permiten acelerar eso, pero además permiten calcular automáticamente los gradientes, lo cual acelera muchísimo el cálculo porque al final es todo backpropagation, cálculo de descenso. Bueno, al calcular automáticamente los gradientes, nos resuelven una cantidad de problemas, y además, y esto está muy bueno, todas ya permiten realizar especificaciones de alto nivel de las redes neuronales. Entonces, digamos, si yo quiero especificar una red, este tipo de cosas me permiten decirle, bueno, definimos una red que tenga una capa con tantos units, que sea tal tipo, entrenala. Y me olvido de todo, abstraen todo eso y me olvido de todo lo que está pasando más abajo. Acá puse algunos muy populares, no sé qué quise poner. Los top deep learning frameworks, sí. Si vos tenés un buen GPU, digamos, por ejemplo, trabajás en PyTorch, automáticamente lo aprovecha, o es algo que tenés que configurar. Tenés que configurar, pero no es automáticamente, pero debería ser bastante automáticamente. Vos tenés que decirle que use una GPU, esencialmente.
A veces eso configurarlo es un poco más complicado, porque ahí depende un poco de cómo la GPU te lo permita. Por ejemplo, hay una biblioteca muy conocida que se llama CUDA, que es la que usan pero solo sirve para la GPU de NVIDIA. Pero sí, son toqueteos que hay que hacer, pero O sea, relativamente ahí lo simple. utilizas, o sea, a partir de ahí vos te olvidás que tenés una GPU, vos no intervenís explícitamente en la paralelización, capaz que es esa la pregunta. Vos le Ahí va. decís, usá la GPU porque tenés una, y con eso después te olvidás. Después que lograste hacer andar eso, el resto es transparente, es parte de la gracia. ¿Y a qué nivel, digamos, te mejora la performance? Órdenes de magnitud. Depende mucho del problema, pero órdenes de magnitud. Hay cosas que son imposibles, entre posible y no posible puede ser la diferencia, por ejemplo. Ahí va. No, gracias. 100, Y después te 200, pregunté, como increíble. no, te pregunté ahí en el chat el último artículo que mencionaste, este de la irracional y Sí, está efectividad acá. del ICP. Ahí ¿De están los quién? links, yo lo voy a poner. Ah, Está todo ahí. perfecto. Sí, sí. Está. Ese paper es precioso, porque además lo implementa con algunos ejemplos de... mírenlo porque vale la pena, está muy bien escrito. Y estaba en un formato más blog que artículo, digamos. ¿Alguna otra pregunta? O lo dejamos por acá. Bueno, la clase que viene, que sería el lunes, vuelve Marcelo y que va a presentar algún par de clases de visualización, que es un tema muy interesante y que muchas veces está un poco subestimado, pero cada vez menos, por suerte. ¿Está? Bueno, que pasen muy bien. Perdón, tengo otra pregunta. Sí, claro. Discúlpame. Sí, claro. Justo vinculado con esta visualización que en realidad me había surgido antes. En esto de las representaciones, por ejemplo, suponete que tenés un conjunto de datos que tiene muchas dimensiones y te interesa visualizarlo, que por ejemplo puedes hacer PCA, digamos, y visualizarlo en 2 dimensiones. ¿Tiene sentido usar redes neuronales, no sé, con 2 neuronas o una cosa así, en el medio, una capa de 2 neuronas en el medio y generar representaciones interesantes de los datos? Puede ser, nunca lo había pensado, pero para verlo como representación gráfica, es decir, visualización, sí, Claro, podría ser. digo, para obtener representaciones interesantes de menor dimensión, porque además imagino que lo interesante es que si vos configurás una red que, digamos, en la cual la salida está vinculada con cierta Sí, claro. con cierta variable que querés predecir, entonces esa representación va a terminar Sí, mirá, estando sí, la vinculada. verdad no lo había pensado, tiene sentido y hay dos cosas. Lo que pasa es que uno, para hacer eso, si yo quiero hacer una representación en 2D, yo utilizaría PCA porque está mucho más estudiado sus propiedades. Es decir, sabemos exactamente lo que representa. ¿Tá? En cambio, en una red, seguramente todo esto estoy especulando, ¿no? Es que lo sepa con certeza, digamos. Pero en una red seguramente vas a necesitar más datos para ajustar esa representación, pero podría hacerse, sí, perfectamente. Y sí hay todo un tema de estudiar las representaciones de las redes, entender las representaciones de las redes, y ahí si les interesa pueden ir a un espacio que se llama distill.pub, y las cosas que hace Cris Sola, que ahí se está hablando mucho de ese tipo de cosas, de entender cómo representar esas cosas que las redes aprenden. Pero es un tema muy en boga. Lo que pasa es que si yo fuera, digamos, puede ser interesante como estudio, para estudiarlo. Si yo fuera a usarlo, uso PCA, porque en realidad, salvo, como decís vos, que quieras representar algo que sea más orientado al problema que estás resolviendo. Pero todo esto es especulación, me parece muy interesante, ¿no? Y es fácil quedarte con la capa del medio, digamos, es fácil quedarte con esa capa del medio a nivel, no sé, de programar. Sí. Sí. Porque en realidad son conjuntos de pesos. Y estos frameworks te lo resuelven todo ese tipo de cosas. Ahí va. Bueno, gracias. Que alguien preguntó, ¿cuándo es la próxima tarea? También lo vamos a comentar la semana que viene, porque vamos a ver cómo lo cerramos. Si vamos a dar alguna tarea más o vamos a dar la tarea final, digamos.
ya presentarlo. Eso lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra duda? Hoy la que estuvo silenciosa fue Virginia, hoy, no sé. Para darle espacio a los compañeros, porque si no... Bueno, muy bien. Bueno, que pasen bien, nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias.